El tema de hoy es: vean lo que Jesús el Cristo hizo con Israel. En la palabra de Dios nos enseña cómo Esteban detalla con claridad cómo Jesús el Cristo creó su pueblo, Israel. Hechos capítulo 7, versículo 2 al 53. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 16 al 24? Si el primer fruto es santo, también lo será el todo. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de las grosuras del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues: las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mientras antes, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad de Dios en ti si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. ¡Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar! Porque si tú eres cortado del olivo que es silvestre, por naturaleza y contra natura, fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su olivo. Aquí claramente el Señor expone quién es el pueblo de Dios y quién eran los gentiles. Los gentiles éramos todos aquellos que no nacimos en Israel. Todos aquellos que no realizamos ninguna de las costumbres y tradiciones que realiza Israel. Los gentiles somos todos aquellos que no hablamos hebreo. Los gentiles son todos aquellos que no hemos recibido la palabra de Dios. Entonces estábamos separados de Dios mismo. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Ten misericordia, que en otro tiempo ustedes eran gentiles en carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión en carne, la cual se hace con mano. Eran en aquel tiempo, sin Jesús el Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Jesús el Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesús el Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación, deshaciendo en su carne las enemistades que era la ley de los mandamientos, en los ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por su cruz con Dios a ambos, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, para que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre,
Así que ya no son extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y los de la casa de Dios. Entonces, vamos a recordar, hermano, hermana, cómo usted llegó a ser evangélico. ¿Hemos sido nosotros evangélicos creyendo en Jesús, confiando en Jesús? Sí, eso es verdad. Pero también tenemos un origen, que fuimos designados, elegidos por Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, el creador de los cielos y la tierra, creó su pueblo por medio de un varón, Abraham. Jesús el Cristo le dijo: vete de tu tierra y de tu naturaleza y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Abraham salió de Ur de los Caldeos, una ciudad en Mesopotamia. Llegó a Harán, de allí, muerto su padre, lo traspasó a esta tierra, Canaán, en la cual ustedes habitan ahora. Cruzaron el río Éufrates. Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. A eso se llamó hebreos, es decir, los que cruzaron por fe. Es decir, los que cruzaron por fe, cruzaron el río Éufrates. El río Éufrates, hermano, era grande, ancho, que era muy difícil de traspasar. Abraham, por tener fe en Jesús el Cristo, fue circuncidado. Ahí vino la costumbre de la circuncisión. Le cambió el nombre de Abraham. Le dijo: ahora ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham, padre de multitudes de gentes. Jesús el Cristo le dijo: yo soy, seré tu Dios. Jesús el Cristo, único y verdad. Es decir, ya Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, habló con Abraham y le dice: daré a ti y a tu simiente toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Esta palabra es importante y eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 17, versículo 8. Primero, cuando hemos señalado, hermano, hermana, de la circuncisión, luego le cambió el nombre. Dijo también el Señor a Abraham: a Sarai, tu mujer, no llamarás su nombre Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. También te daré de ella hijo, y lo bendeciré, y será por gentes, reyes de pueblo serán de ella. Luego, por su nieto, el nieto de Abraham, nació Jacob, que se sujetó de Jesús el Cristo. Le dijo: no te dejaré si no me bendices. Jesús le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa: porque vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Israel tuvo 12 hijos y eran las 12 tribus de Israel. Miren, hermano, nació de Abraham un hijo, Isaac, y de Isaac nacieron dos, Jacob y Esaú, en ese orden.
Pero Esaú, por su arbitrariedad, nació primero. Por eso Jacob lo agarró del talón a Esaú. Muchos hablan de forma incorrecta. Jacob fue el segundo y Esaú fue el primogénito. No fue así. Jacob siempre fue primogénito. Entonces, cuando Jacob vio que subían y bajaban, veía una escalera desde la tierra a los cielos, se sujetó. La palabra aquí está escrita peleó, pero en sí también significa sujetarse, agarrarse, no desprenderse. Jacob de ese ser, con un solo objetivo: bendecime, nada más. ¿De quién se sujetó Jacob? ¿De un ángel? No. Se sujetó de Jesús. Solamente Jesús puede cambiar tu nombre, no un ángel. Entonces él lo bendijo y le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Miren, hermanos, nuevamente a través de otro hombre, el nieto de Abraham, ya cambió el nombre, se llamó Israel. Es decir, ahora eran llamados hebreos y también eran llamados israelitas. Desde ahí nació Israel. Y seguía la promesa de Dios: te entregaré este territorio desde el río de Egipto, río Nilo, hasta el río grande, que era el río Éufrates. Sigue el pueblo de Dios con su propio territorio establecido y designado por Jesús el Cristo. De ahí nacieron las 12 tribus, 2 de la amada, José y Benjamín, y 10 de concubinas. Porque usted no se olvide, tenía 2 esposas, Raquel y Lea, que él lo tuvo de forma obligada, pero ya, también por sus concubinas, nacieron varios hijos. Por eso 10 son de concubinas y 2 es de la amada. Por desobediencia fueron esclavos de Egipto 430 años. Moisés los libertó de la mano opresora maligna y los llevó por el desierto para que aprendan más de Jesús el Cristo. Eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 51. Por eso claramente, desde el momento en que falleció Moisés, Josué a cada tribu les entregó su territorio. Por eso les dice Josué: yo les he repartido por herencia a cada tribu todas estas gentes, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el gran mar donde el sol se pone. Así se cumplió lo establecido por Jesús el Cristo. Israel tiene su propio territorio, según lo determinado por Jesús el Cristo. Escritura, lengua, costumbres, exhortándoles que no pueden mezclarse con otras naciones, recalcando: si mal les parece servir a Jesús el Cristo, escojan hoy a quién servirán, o a los dioses a quien sirvieron tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, que yo y mi casa serviremos a Jesús el Cristo. Les entregó y tenían que seguir, porque el Señor les dijo: desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Miren, hermano, ustedes están viendo cómo usted ha parecido ser evangélico. No es que ha sido desprendido, entre comillas, de una religión. No fue así. Fuimos escogidos por Jesús el Cristo. Se nos llamó hebreos. Usted y yo somos hebreos porque hemos cruzado de un lado a otro por fe en Jesús el Cristo. Luego tuvimos un acuerdo con Jesús el Cristo
y fuimos circuncidados en el corazón. No ha sido físicamente. Y a través de esa circuncisión le dijimos, sí, Jesús, tú eres mi Dios. Luego hemos ido cambiando nuestro nombre que nos va a ser dado en el momento en que nosotros seamos arrebatados o en el momento en que nosotros ingresemos al reino de Dios. Con un nuevo nombre que nadie va a conocer. Solamente ese nombre va a conocer usted, nadie más. La salvación es personal. La circuncisión ha sido personal. De esa manera, hermano, toma en cuenta. Por eso Josué, al no escuchar la respuesta de las 12 tribus, de forma inmediata, decir sí, vamos a seguir conquistando hasta llegar hasta el río de Éufrates, se callaron. Por eso Josué les dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí está usted. Va a haber un montón de hijos, de hijas de Dios, lo que se digan ser llamados cristianos. Y les van a decir, ¿estás cumpliendo los mandamientos de Jesús el Cristo? De la misma manera hay un silencio en los hijos y las hijas de Dios. Entonces queda usted, sea varón, sea mujer, y dirá, yo en mi casa serviré a Jesús el Cristo. Ahora usted sabe cómo hemos llegado a ser evangélicos. No hemos sido desprendidos de una religión, ni de una costumbre, ni de una tradición. Hemos sido escogidos y formados por Jesús el Cristo, y que formamos un solo cuerpo. Ya no hay distinción. Tú eres israelita, tú eres gentil. Ahora somos hijos, hijas de Dios Todopoderoso. Hijos, hijas de Jesús el Cristo. ¿Entiende? Israel por su desobediencia. Jesús el Cristo dividió en dos. 10 tribus que nombró Israel y reinará Jeroboam, siervo de Salomón. Y 2 tribus que llamó Judá, reinará el hijo de Salomón, Roboam. Los 2 tribus son Judá y Benjamín. Al desobedecer los mandamientos de Dios, las 10 tribus llamadas Israel fue esparcido por todo el mundo, mas las 2 tribus permanecen en el territorio que Jesús el Cristo les dio. Aunque fue conquistado, Judá permaneció en el mismo lugar desde ese entonces, los llamaron judíos. Entonces, de las 12 tribus, Dios Todopoderoso dividió en 2 grupos. 10 tribus los llamó Israel. Su capital, Samaria. Y las 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, se llamó solamente Judá. Y la capital, Jerusalén. Uno por su desobediencia y el otro para que bendigan a las diferentes naciones en toda la tierra. Y 2 de la amada que permanecieron en la misma tierra, en el mismo territorio que Jesús el Cristo les dio. Manteniendo tanto las 10 tribus que han sido esparcidas como las que se quedaron en Jerusalén, seguían hablando hebreo. Por eso, hermano, hebreo hablaban, escribían hebreo, pero también sabían hablar arameo, sabían hablar latín, sabían hablar griego, pero su idioma oficial era hebreo. Y cuando Jesús vino a la tierra, hecho carne, hablaba hebreo. En algunos casos, solamente muy pocos, habló arameo, con el aspecto, con el objetivo único de que entiendan y comprendan todos los que le oyen qué es lo que estaba hablando. Las 10 tribus esparcidas por todo el mundo fue para que a través de los judíos las naciones sean bendecidas, mas la maldad no aceptó y mató a 6 millones de israelitas.
Dios castigó al perverso. Ese momento, Jesús el Cristo les entregó su territorio, el año 1948, tiempo que unió a las 12 tribus de Israel, de nuevo se llama Nación de Israel. No es que volvió a refundarse una nueva nación, no es así. Es su territorio de Israel, le pertenece. Y no fue dado por ningún ser humano, le fue dado por Dios mismo. Y es el único pueblo a nivel mundial que mantiene el idioma de origen, es decir, desde Adán y Eva. Adán y Eva hablaban hebreo y siguen hasta ahora. Es el único país, el único pueblo que sigue hablando hebreo y escribiendo en hebreo. Judá experimentó una sucesión de dominios, es decir, de la amada que quedaron Judá y Benjamín, que se llamaba la tribu de Judá. Ellos se quedaron. Por eso dice, experimentó una sucesión de dominios, romano, musulmán y católico, durante las cruzadas. Nunca lograron destruir su fe, su lengua, su escritura y sus costumbres. Israel es bendecido y protegido desde el momento que Jesús el Cristo creó su pueblo hasta la fecha, y permanecerá de la misma manera hasta el fin del mundo. Amén.